ya que se acerca este periodo en que las personas están muy preocupadas de lo que es Navidad, no precisamente por lo que significa, sino pendiente de los regalos, la cena de ese día o con quién se van a juntar. Quisiera referirme al punto de vista bíblico con respecto a lo que es la Navidad. Isaías 7, el profeta Isaías, aproximadamente unos 600, 700 años antes, escribe lo siguiente: por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí ya el profeta anuncia de alguien que no tiene igual en la historia de la humanidad y que no lo tendrá nunca, salvo este niño. Hijo nos es nacido, un niño es nacido, hijo nos es dado. Y los títulos que recibe, gracias, los títulos que recibe son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya con cientos de años de anticipación, el profeta lo está anunciando este ser que ha de nacer, que ha de estar entre nosotros en un tiempo. ¿Cuándo? El profeta no lo sabe. ¿Dónde? Miqueas capítulo 5, otro profeta, contemporáneo aproximadamente de Isaías también, hombre que vivió entre el año 740 al 697 aproximadamente antes de Cristo, dado que en los primeros versículos de este libro se habla que él estaba en aquellos días de Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Así que en la historia de la universal podemos ubicarlo en ese tiempo. También en el mismo tiempo de Isaías. Pero Miqueas en el capítulo 5 y en el versículo 2 dice el lugar donde ha de nacer este niño que nos es nacido, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero tú, dice Miqueas, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que entendemos allí que el que ha de nacer, el proceso nace en la eternidad. No es un proceso humano, es un proceso divino. Tiene que ver con un plan ideado por Dios para librar a esta humanidad del flagelo más grande que hay y que es no como lo presenta la humanidad en el día de hoy, ¿cierto? Sino el flagelo del pecado. El pecado que ha traído todas las consecuencias y estamos recibiendo todas las consecuencias de ello. Todos los cambios que hay en el mundo, especialmente en lo moral, en lo que tiene que ver con valores y principios, todo es producto del pecado, toda la debacle que hay, ¿cierto?,
todo este proceso que vamos hacia abajo moralmente, espiritualmente, tiene que ver con el pecado. Y lo que anuncia Isaías, lo que anuncia Miqueas, es el nacimiento de alguien que viene a resolver ese tema, pero que la humanidad no quiere escuchar. En el día de hoy se está, como dije al principio, se está preocupando todo el mundo de las compras, los regalos, los presentes. Por allí aparecen algunos anuncios, ¿cierto?, en que le dan mucha importancia a estar reunidos en familia. Otros recuerdan y dicen, esta Navidad no será lo mismo porque obviamente nos falta un ser muy querido, muy amado. Pero la Navidad de verdad no tiene que ver con nada de eso. Es bonito juntarse, sí. Es bonito darnos un regalo, sí. Lo podemos hacer en cualquier época del año. Pero en el día de hoy, lo que menos se recuerda, lo que menos se nombra, o lo que no se nombra, es realmente el motivo real por el cual hay un día en el año que es Navidad. Y tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Ese es el nombre que el mundo odia, desprecia y no lo nombra. Navidad es cualquier cosa menos Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Celebra usted, cierto? ¿Qué celebra? La verdad es que el árbol navideño, la sombra que proyecta hacia la pared de su casa, debiera ser la cruz. La sombra del árbol debiera ser una cruz. No un pino, sino un árbol que fue transformado en una cruz. Porque el que fue colgado allí es el mismo que se supone que celebra la humanidad que nació. No precisamente en diciembre, conforme a lo que encontramos en la Biblia, no pudo haber nacido en diciembre el Señor. Pero no importa, se celebra un día. El tema es que lo celebremos pensando en el motivo real, porque surge esta celebración del nacimiento de Cristo, pero que tiene un objetivo. Se habla por los profetas que lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Es un imperio el que viene a formar él. O sea, es un rey el que nace. Y es interesante porque el nacimiento del Señor nos va a afectar a todos, no tan solo al pueblo de Israel. Primordialmente y principalmente Él venía dirigido a su pueblo, Israel. Y usted encontrará en el primer capítulo del Evangelio de Juan, va a encontrar allí que aquel verbo que se hizo carne, que aquel verbo que es Dios, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y fue despreciado, a lo suyo vino y fue rechazado. De tal forma que prefirieron su muerte, prefirieron a Barrabás. Judas le menosprecia por 30 piezas de plata. Sus discípulos le abandonan en medio del huerto de Getsemaní. El Señor está solo allí en la cruz. Y nuestro pecado es cargado sobre sí en el madero. Es cargado sobre el Señor Jesús. Es cargado sobre aquel que Isaías lo llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, pero el Señor también era el Salvador. Aparentemente en la cruz vemos a un Cristo muerto. Vemos como que el plan ha fallado, pero el Señor resucita al tercer día. Y esto es lo que el Señor anuncia. Esto es lo que el Señor anuncia. Acompáñame a Lucas, por favor, capítulo 1. Y allí tenemos el relato
Y en palabras del historiador Lucas, dice que el Señor nace allí en Belén. En el capítulo 2 se cumple la profecía y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Para aquellos que reniegan de la veracidad de la Biblia, es muy fácil ir a los libros históricos de Augusto César y verán que él llamó a un empadronamiento en aquella época en que él reinó. Datos históricos. Por eso Lucas es un historiador. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Sigue dando detalles el historiador, para que los incrédulos de esta época, ignorantes en las Escrituras, puedan investigar para ver si estos hechos sí acontecieron o no. Pero no les gusta averiguar la historia. Prefieren ver ovnis, prefieren estudiar las estrellas, las ruinas de Nazca, etc. Pero no la verdadera historia. Siendo Cirenio gobernador de Siria, entonces iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, según Miqueas, Belén. Según Lucas, el historiador, allí fue José a Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Coincidencia? Absolutamente no. ¿Plan maestro de Dios? Sí. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y allí entonces, ¿cierto?, vamos completando esta historia navideña, entre comillas. Allí va a nacer este niño que nos es nacido, y que Miqueas dice: tú, Belén, allí nacerá. Allí nacerá, dice, aquel que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Es un plan eterno. Se cumple aquel día. Augusto César sabía del embarazo de María para hacer coincidir el censo con que diera luz allí. Obviamente que no. No son coincidencias. No es el azar. Es el plan de Dios. Se va a cumplir. Así como se cumplirá la historia de la humanidad hasta su final, donde Dios entrará en juicio. Y de hecho ya está el Señor entrando en juicio con todos aquellos que entran a la eternidad y van muriendo y sin Cristo. Y nunca se quisieron reconciliar con Él, nunca quisieron pedirle perdón, nunca quisieron reconocer a Dios. Dios entrará en juicio. Juicio que Apocalipsis dice es el juicio ante el gran trono blanco, donde estarán los grandes y pequeños, los poderosos y los más pobres, cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Nunca quisieron recibir a Cristo. Este plan maestro se sigue cumpliendo y dice que el Señor nace allí en Belén, en un pesebre y no en un castillo, no en una fortaleza digna de un rey, sino humildemente entre animales. El Señor nace entonces allí, y cuando se cumplen los días que el Señor tiene que ser presentado, dice en el versículo 21 del mismo capítulo 2, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, que significa Jehová Salvador.
el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Allí entonces está José y María y entran con el bebé pequeño. Y dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí encontramos a un hombre en medio de esta historia hermosa, y le había sido revelado, dice, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo. En esta traducción, ¿cierto?, al ungido del Señor. El ungido del Señor. Movido por el Espíritu, el Espíritu, dice, vino al templo, y cuando vio al niño, dice en el versículo 28, lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios y dijo lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué ve usted en el pesebre cuando lo arma bajo el árbol de Pascua? ¿Qué ve usted? Algunos ni siquiera arman un pesebre, que es el motivo de la Navidad. La absoluta preocupación es tener la casa llena de luces, adornada lo que más se pueda. Recuerdo cuando niño que algo que se preocupaban mucho las personas en aquel tiempo era de comprar un pesebre, un bello pesebre. Tales costumbres se han ido perdiendo en nuestra historia. Se han ido perdiendo. De tal manera que ahora ni siquiera pesebre tal vez haya en su árbol, no lo sé. Espero que lo haya. Porque realmente, si hay que recordar algo, es que aquel niño que nació en Belén es el autor de nuestra salvación. El Señor nace con un propósito absoluto, que es la muerte. Nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir. Jesús vivió porque sabía que iba a morir. Vivió la vida que vivió porque Él sabía a lo que venía. Y no venía a tener bienes y riquezas. No venía a tener una espectacular casa. No venía a tener la mejor ropa. De hecho, no la tenía. Y finalmente, pareciera que la túnica les pareció valiosa a los soldados romanos y se la rifaron entre ellos. Quizás lo único de valor que el Señor tenía, una túnica. No había propiedades que repartir, no había dinero que repartir. Ese es el Señor Jesús. Él vino a morir por nuestros pecados. Y Simeón, esto es lo que ve cuando toma al niño en brazos, allí en el templo. Señor, ahora puedo morir en paz, dice él. Ahora sí puedo morir en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación. Cuando tú mueras, ¿qué verás? Podrás decir como este hombre: Señor, muero en paz. Mi conciencia muere en paz. Yo muero en paz. Porque he conocido tu salvación. ¿Puede decirlo usted? Si usted muere hoy, ¿dónde va? Si tú mueres hoy, ¿dónde estarás? En la eternidad. Todo depende de lo que hayas hecho con la persona sin igual del Señor Jesús. Lo que hayas hecho de lo que Él vino a hacer por nosotros. Porque su mensaje
es voceado desde la cruz. El mensaje de Cristo se propaga desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo el Señor. Y realmente la humanidad no sabe lo que hace al tener a Dios fuera de sus leyes, fuera de sus gobiernos. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Un gobierno sin Dios? ¿Qué quieres tú para tus hijos? Que se les pueda enseñar libremente que existe un Dios. Esto es lo que quieren borrar, ¿cierto? Quieren borrar de la faz de la tierra. Que no haya nada que enseñe de Dios. John Kennedy, cuando asumió la presidencia en Estados Unidos, lo primero que hizo fue eliminar la oración en los colegios públicos de Estados Unidos. Eliminó la publicación libre de cualquier persona que quisiera poner los 10 mandamientos en cualquier lugar. En las escuelas públicas no se podían poner la lista de los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Él lo prohibió. ¿Habrá muerto en paz? No tuvo tiempo en su auto. Las balas le hicieron pedazos su cerebro. No tuvo tiempo para arrepentirse del daño que le hizo a su país. Entre comillas, se supone el más grande del mundo, ¿cierto? Qué triste. Borró a Dios de su lista. No pudo decir lo que dijo Simeón. Señor, ahora puedo morir en paz. Y así con cada ser humano que aleje a Dios de su vida. Será un desastre. Hitler lo eliminó también, Stalin también. La doctrina comunista igual. No quieren a Dios en sus vidas. Y otros que se llaman cristianos tampoco lo son. No tienen idea para qué nació Cristo. No saben. Y no saben porque no quieren saber. Ese es el tema. Había un rey al cual le predicó el apóstol Pablo. Conocía muy bien la historia judía. Y Pablo le insta a creer y le dice, yo sé, oh rey, que tú conoces bien todas estas cosas. Y aquel hombre lleno de poder le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Triste realidad de muchos. No quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren reconocer que el desastre que hay en nuestras vidas y en la humanidad es producto de nuestro pecado. ¿Qué es pecado? Es todo aquello que transgrede los mandatos y mandamientos de Dios, que transgrede tu conciencia, muy sensible cuando niño, y se va endureciendo en la medida que crecemos. Cuando uno es niño es sincero, pero la maldad se va apoderando de nuestro ser. Las mentiras. Recuerdo cuando yo era pequeño, era niño, iba a hacer la primera comunión, y mi hermana, que era menor que yo, quiso acompañarme al catecismo, para que escuchara, dijo mi mamá. Entonces el sacerdote que estaba allí hace una pregunta, y dice, levanten la mano todos los que oran por los alimentos, dan gracias a Dios por los alimentos en sus casas. Y yo vi que todos levantaron la mano, adivinen lo que hice yo. No se hacía nunca en mi casa.
Levanté mi mano. Adivinen lo que hizo mi hermana. No la levantó. Sincera. Así que inmediatamente el sacerdote clavó su mirada en mí y me dijo, ¿por qué levantas la mano? Si tu hermana dice que no, oran en tu casa. Me habré puesto rojo, morado, de todos colores. Obviamente salí, pero enojadísimo con mi hermana y la reté afuera. ¿Quién estaba en la razón, ella o yo? Era obvio que era ella la que estaba bien y yo estaba mal. Pero desde niño, mentiroso. Y tú desde niño, también mentiroso. Todos somos mentirosos. Todos. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que todos los mentirosos están fuera del reino de Dios. Todos. Así que basta una mentira para que estemos todos condenados. ¿Cuántas habrás dicho tú? ¿Cuántas mentiras dije yo? Porque esa es una de las que me acuerdo. Porque marcó mi corazón. Pero ante Dios no se escapa nadie de un solo juicio que encontramos en la palabra de Dios, allí en la epístola a los Romanos. Todos somos pecadores. Esa es la sentencia. De manera que el motivo de la venida del Señor, de que Él haya nacido en Belén, era nuestra salvación del pobre, indigno, gusano pecador que somos todos. Y esto es lo que ve Simeón. Señor, ahora muero en paz. Dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Los gentiles somos todos los que no somos judíos. Así que Jesús también venía para nosotros. Simeón lo sabe. Ha leído las Escrituras. Él está citando otras Escrituras que él las conoce. Y gloria de tu pueblo Israel. Y dice que José y María, su madre, la madre del Señor Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, María, he aquí que por Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Obviamente que el corazón de María fue traspasado al ver que el que ella parió moría en una cruz. Pero que ella misma también, antes que el Señor naciera, había reconocido a Jesús como su Salvador, en el sentido de que ella reconocía y decía, Señor, tú has mirado la bajeza de tu sierva. La bajeza de tu sierva. Dios mi Salvador, dice ella. ¿Salvador de qué? De sus pecados, pues. Si no hay ser humano que no tenga pecado. El único que no ha tenido nunca un pecado es el Señor Jesús. No se confunda. No hay nadie más. Todos pecadores. Por eso es que las palabras de ella son tan especiales. Pero luego hay otra mujer. Estaba Ana, profetisa. También estaba allí. Era de 84 años. Era viuda hace 84 años. Así que tenía como de 100 años tenía. Y servía en el templo. Y dice que presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todos los que esperaban la venida de este Cristo, de este ungido, del Mesías, ella les hablaba que ya había llegado. Y el Señor Jesús, no se confunda como muchos israelitas estaban confundidos y están confundidos hasta el día de hoy, que esperan que el Cristo cuando aparezca los va a librar del
el yugo humano de los enemigos, pero el Señor venía a morir por nosotros, también por ellos. Pero no le recibieron, no le reconocieron, le despreciaron, como lo hicimos muchos de nosotros antes de convertirnos a Cristo. Cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído, durante años vagamos y divagamos en nuestros pensamientos en medio de las tinieblas. Y por la gracia de Dios llegamos a conocer al Señor Jesús como Salvador. Y es lo que Él quiere hacer también contigo, ser tu Salvador, si es que aún no lo has recibido. Si no has creído aún en el anuncio de Dios, que el Salvador nació para morir, llevando nuestros pecados sobre Él en la cruz. Y que al tercer día iba a resucitar. El Señor en este mismo Evangelio anuncia a lo menos 2 veces su muerte. Dice que en el capítulo 9 dice: aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaba con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Cristo para ti? Eso está preguntando el Señor. ¿Qué soy para ustedes? ¿Quién dice la gente que yo soy? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Como que el Señor había sido un profeta resucitado. Y Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro dice: el Cristo de Dios. Certera respuesta, el ungido de Dios, el que estaba anunciado de antemano. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario, de las palabras de la boca del mismo Señor Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y más adelante pasan otros días más, y maravillándose, dice, todos de estas cosas, versículo 43, le dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es lo que necesitamos nosotros, ¿cierto? Que penetren bien estas palabras. No escuchar por escuchar, no religiosamente venir, sino escuchar bien. Dice: porque acontecerá que el Hijo del Hombre, que era Él, será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. El plan del Señor se iba a revelar en plenitud en la cruz. Por ello ellos no las entendían. Las van a entender después. Se va a cumplir allí lo que el mismo profeta Isaías dice, que Jehová, que Dios, su Padre, iba a cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y angustiado Él y afligido, no abrió su boca. De manera que, entonces, en esta Navidad, piense en lo correcto. Recuerde que la sombra que debiera proyectar su árbol de Navidad es una cruz, y que el nacimiento solo fue el comienzo terrenal de esta historia tremenda de nuestra salvación. No le ponga tanto adorno emocional al nacimiento, sino proyecte, vea más bien el final de aquel que nació en un humilde pesebre, que fue llevar nuestros pecados sobre sí en el madero, soportar la condenación que nosotros merecemos, para que Dios pueda perdonarnos y librarnos. ¿A través de quién? Del ungido de Dios, del Cristo, del Señor Jesús. No se confunda. La verdadera Navidad va a ser cuando usted reciba a Cristo en su corazón,
arrepintiéndose usted de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios, pero reconociendo que en la cruz el Señor lo hizo todo y lo hizo bien, pues resucitó al tercer día para nuestra justificación. Que el Señor bendiga su palabra y que penetren bien en nuestros oídos las palabras del Señor Jesús. Les invito a orar y vamos a dar unos anuncios y recoger la ofrenda también. Padre Celestial, te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos anunció de antemano la venida del Salvador. Gracias por darnos la oportunidad en este siglo XXI de poder seguir escuchando el mensaje bendito de tu palabra, que un día nació en Belén el Salvador, el ungido tuyo, el Cristo, el que había de llevar nuestros pecados sobre sí en la cruz, aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que le esperaba aquella muerte tan tremenda, tan terrible, que nosotros jamás podremos imaginar, pues le significó a él el pasar la eternidad que nosotros merecíamos en el infierno, pasarla a él allí sobre la cruz. Padre, gracias por la salvación que tú nos das a través de Cristo, al haberle resucitado de entre los muertos, dando testimonio así que la muerte ya no tiene más poder sobre nuestra alma al recibir a Cristo como Salvador. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que tú nos has dado y por esta salvación que se anuncia a través de tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a los oyentes, bendice que cada corazón aquilate muy bien estas palabras tuyas de que tú enviaste al Señor Jesús, al Redentor, para morir por nosotros. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.